Sí, listo. Bueno, aquí de parte de mi familia, un saludo para todos, Hola, aprovechando que estamos, vamos a hola. arrancar, vamos a arrancar con la palabra, entonces, correte por fis. No, no por detrás. ¿Quieren aprovechando? Vayan buscando Efesios capítulo 6, por favor. Voy a reducir aquí la pantalla para que no nos consuma tanto ancho de banda. Julio, ¿ya estás compartiendo? No, apenas No. me avisé. Se me contesté. No, no, no la veo. Ahí ya está cargando. Listo. Ya me reducir esto. Su mínima expresión. Ven aquí los temas logísticos. Aquí desde Tenjo la señal no es que sea muy buena, entonces me toca reducir al máximo todo el consumo. Bueno, quiero que arranquemos pensando lo siguiente. Quiero que se olviden por un momento de su condición, de su privilegio de ser creyentes, de ser hijos de Dios, y que piensen dejando sus principios cristianos a un lado por un instante. ¿Qué pasaría si les llega en estos momentos una noticia confirmada, un mensaje que dice que estamos en guerra, que hay 4 países que ya invadieron Colombia, que se están tomando las principales capitales del país y que necesitamos que todos puedan luchar, que se armen de inmediato y salgan a defender sus hogares, sus pertenencias, su familia, su propia vida? ¿Sí? Todos los que puedan luchar deben salir y los que no deben quedarse en casa resguardando las puertas, deben quedarse listando provisión para los que están afuera. Y nos llega el mensaje y dice que el ejército está recorriendo las calles, que está entregando armas a todos, que está entregando munición a todos y que todo el que pueda identificarse como nacional de nuestro país va a recibir un arma y va a recibir munición. De pronto, lo más parecido que hemos medio visto fue cuando se dio el toque de queda, que fue el susto de todo el mundo salir a resguardar sus casas y demás, pero pensamos en que es una guerra real. Todos quedaríamos como, ups, pero ¿qué pasó? Pero listo, sobre todo los hombres creo que me van a entender, diríamos, si hay que luchar, pues vamos, no podemos dejar que maten a nuestras familias, no podemos dejar que se tomen la ciudad, que acaben con nosotros. Necesitamos saber dónde puedo pedir un arma. De pronto algunos van a tener que decir, necesito que me enseñen rápido cómo la puedo usar, pero la mayoría de nosotros, aquí el punto es, no hemos estado en una guerra. De pronto algunos han estado combatiendo en algún momento, sirviendo en el ejército, han estado en alguna batalla por alguna situación particular. De pronto algunos aquí un poco mayores tuvieron la oportunidad de estar en la guerra del Golfo Pérsico, que no fue hace mucho tiempo. Pero la situación general para la mayoría de los presentes es que no hemos estado en una guerra real. No hemos tenido que cargar un arma, posiblemente la mayoría nunca ha tenido un arma real en sus manos, pero en lo que sí coincidimos es que todos de alguna manera tenemos la idea de lo que significa una guerra. Las conocemos ya sea por la historia, por los libros de sociales, de historia que teníamos en el colegio, en la universidad, por las películas, de pronto por relatos de abuelos, de bisabuelos que sí estuvieron o algún familiar que sí combatió en alguna de manera directa. Y aunque puede ser pesado en muchas ocasiones, aunque puede ser explícito, sangriento, las películas que hemos visto respecto a guerras realmente no reflejan por completo la crueldad, la barbarie, la maldad del hombre en cuanto se enfrenta a otro por una causa o por su propia vida. La Biblia incluso nos relata momentos de guerra donde los bebés eran lanzados directamente contra los muros y había muchas atrocidades más, acciones bastante pesadas para siquiera ser consideradas en algún momento, cosas que si intentamos ponerlas en nuestra cabeza en este momento nos van a congestionar por completo. Pero
independientemente de todas estas películas, independientemente de la situación hipotética que les mencionaba al principio, necesito que sepan algo, necesito que estemos conscientes de algo. Y es que desafortunadamente olvidamos que sí estamos en guerra y se nos pasa, se nos olvida. Vamos a Efesios 6:11, por favor, si puedes adelantar allí, Julio. Listo, espero que, voy a dar un momentico para los que no hayan buscado Efesios, quiero que dejen el dedo marcado allí, una hojita, el marcador de la Biblia, en Efesios capítulo 6. Vamos a leer el 11 en este momento. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a orar y continuamos. Santo Señor, Padre amado, queremos poner este tiempo en tus manos, que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra forma de pensar y aún más a nuestra forma de andar, Padre Santo. Que seas tú, Señor, obrando en todos nosotros, Padre Celestial. Que simplemente yo sea el instrumento que tú usas para pasar tus palabras y que sea para tu gloria, Señor, y no para la de nadie más. Ponemos todo este tiempo en tus manos, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y que podamos realmente honrarte y glorificarte como tú lo mereces, Padre Celestial. Ponemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, Julio, por favor. Vamos a confirmar si fue un solo pasaje suelto que usó esta ilustración. En Efesios 6 veíamos que se mencionan dos temas. Uno se menciona armadura y dos se mencionan acechanzas. Y les decía que hacen referencias a guerra. Ahorita más adelante lo vemos. Pero si nosotros miramos a través de la Biblia, vamos a poder confirmar si realmente esto fue algo suelto, una analogía que en este caso Pablo decidió usar, o si es algo que se encuentra mucho más a través de toda la Biblia. En Primera de Pedro 5:8 encontramos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Adversario, opositor, contrincante, persona con la cual se lucha. En Primera Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Segunda Timoteo 2:3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, soldado, solamente se da en guerras, en batallas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Milita es servir en la guerra, militar es servir en la guerra. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Primera a los Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Coraza, instrumento que se usa para cubrir los órganos vitales del cuerpo, sobre todo la zona torácica, y yelmo, digamos que el casco que se usa para la guerra. Ambos elementos de guerra. Y cerramos simplemente por mencionar otro más. Segunda a los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos, que teníamos problemas, pero parece que no. Listo. Perdón. Centrémonos entonces en Efesios. Regresemos ahí como está en pantalla. Efesios 6:11, no, en la otra, ya no sé en cuál vas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra, acechanza, viene del griego metodia. De aquí se deriva la palabra método y metodología, e implica un concepto de sagacidad, de perfidia y engaño. Ese término se usaba para hablar de un animal que acechaba sigilosa, cautelosamente, y luego se lanzaba contra su presa de forma sorpresiva e inesperada.
e inesperada. Y armadura, en este caso se usa el término griego panoplia, que era el equipo completo utilizado por la infantería pesada. Entonces no nos está diciendo simplemente unos elementos de una armadura, nos está diciendo, con ese término de panoplia, nos está diciendo el equipo completo, la armadura total, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque no es la armadura casi inexistente del soldado raso actual, que usa un casco, usa un fusil y estuvo, en muchos casos. En esta época puede que nosotros no lo entendamos por completo, pero en el caso de la infantería ligera que había en ese tiempo, su principal fuerza táctica residía en la movilidad. Ellos no tenían tanta armadura, no tenían tantos elementos que cargar y por eso se podían desplazar muy rápido. Eran hábiles moviéndose, esquivando, reubicándose y todo lo demás. En el caso de la infantería pesada, que es a la cual hace referencia esta palabra de armadura, allí lo que se busca es aprovechar su fuerte armamento en combates lo más directo posibles contra el enemigo. En pocas palabras, los que llevan o los que están en el equipo de la infantería pesada son los que van a tener luchas cuerpo a cuerpo, frente a frente contra el enemigo. En resumen, el que lleva una armadura de este tipo es el soldado que está más protegido, pero también el que va a enfrentarse de una manera mucho más directa contra el enemigo. No es el arquero que casi no tiene protección y ataca lanzando las flechas desde la distancia, no es el hondero que lleva la honda para lanzar piedras desde lejos, no es el soldado de la clase social más baja que solo llevaba una lanza, una espada y en algunas ocasiones un escudo, un yelmo o una piel de animal encima. Nos estamos refiriendo en este caso a los soldados profesionales, a los más capacitados, a los más letales, pero también a los más importantes para el ejército y para el reino. Entonces, quiero que lo tengamos muy, muy presente en todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí estamos confirmando que estamos en una guerra y que las acechanzas, que la metodología que usa el enemigo es complicada. Es tal cual la de un animal que va por su presa de una manera que ni siquiera va a ser percibido. Avancemos, Julio, por favor. Vamos a leer ahorita Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y quiero que todos me acompañen allí en casa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy vamos a recordar aquí varios aspectos claves. Tenemos 5 que vamos a tomar como principales. El primero, estamos en guerra. El segundo, no es contra el hombre. El tercero, debemos prepararnos. El cuarto, debemos equiparnos. Y el quinto, debemos ayudarnos unos a otros. Esto lo vamos a ver a lo largo de este pasaje, que les digo desde el versículo 10 hasta el 18, pero veamos estos aspectos con un poco más de profundidad. Como les mencionaba, el primero, estamos en guerra.
dice la parte B del versículo 11, contra las acechanzas del diablo. Pablo confirma la guerra, pero también, no solamente de este pasaje, sino de mirar toda la escritura, nos damos cuenta que no es una guerra por nuestra salvación. Sí es una guerra en el servicio cristiano que durará toda nuestra vida desde que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, pero no es por nuestra salvación, es por el ser hechos hijos de Dios, es por el haber nacido de nuevo y estar ahora fuera del mundo, estar metidos en el mundo, pero ya no haciendo parte propiedad de ese mundo. En esta guerra, tú puedes decir, ok, yo no pertenezco a ningún bando. Yo prefiero quedarme fuera de la batalla, me quedo ajeno a la guerra que estén librando los demás. Y podríamos decir que es válida tu posición. Pero el problema es que si tú no estás en un bando, si tú no estás en el otro, simplemente estás en medio del fuego cruzado. Y es el lugar más peligroso. Simplemente no te puedes quedar ajeno a la guerra. Cuando hay una guerra, todo el mundo queda involucrado. Cuando se dieron las guerras mundiales, no importa si tu país no iba a luchar de forma directa, pero tu país se veía afectado por la guerra también. Y no sabíamos en qué momento, o no se sabía en qué momento podían llegar a atacar. Entonces, tú quedas en el lugar más peligroso y es estar en medio del campo de batalla, estar en la mitad del fuego cruzado. Entonces, no te puedes quedar ajeno a la guerra. Debes tomar posición de un lado o del otro. Y si no has tomado una decisión por Cristo, aún simplemente estás en contra de Él. Mateo, el versículo que tenemos allí, Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el Señor de forma directa nos dice, ¿tú no estás conmigo? Ok, tú perteneces al otro bando, no estás ajeno a esta guerra. Lo otro que debes conocer es al enemigo. Si tú no sabes contra quién es la guerra, no podrás enfrentarte apropiadamente. Podemos decir que se nos ha ido vendiendo, bueno, ni siquiera usaría la palabra vendiendo, se nos ha ido regalando la idea de un enemigo bastante jocoso, chistoso, incluso indefenso. Se asume por defecto que el diablo es un personaje caricaturesco, de color rojo, con cachos, con un tridente en la mano, con una cola y a veces con una capa puesta, ¿sí? Orejas puntiagudas de pronto y ya. Es usado como imagen o mascota de equipos de fútbol, equipos de béisbol, de bandas de guerra, de porristas, de líquidos para vehículos, de patés de jabones, de destapacañerías. Es tan inocente que se usa de manera indiscriminada en nuestra sociedad y es aplaudido por el mundo. Pero la realidad es que este enemigo de Dios, y por tanto nuestro enemigo, y es nuestro enemigo porque él sabe que a Dios no lo puede atacar, y por eso es que nos convierte a nosotros en su objetivo militar. Este enemigo no es como lo tenemos grabado en nuestra cabeza por las mentiras del mundo. Este enemigo, el diablo, fue el ángel principal, fue el querubín ungido, fue el lucero de la mañana, el más hermoso de todos los ángeles cuando se dio la creación. Y aparece por primera vez en Génesis 3, tomando a la más astuta de todas las criaturas, a la serpiente, a la más astuta de todas las criaturas de la creación, para tentar a Eva y hacerla caer. Aparece oponiéndose a Dios en Zacarías 3, pervirtiendo la palabra de Dios en Mateo 4, cuando está allí con nuestro Señor Jesucristo, estorbando al siervo de Dios en Primera Tesalonicenses, impidiendo que el hombre llegue al Evangelio y la salvación en Segunda los Corintios, haciendo caer en sus trampas a los malos, combatiendo contra el arcángel Miguel. El diablo trajo pecado al mundo y el mundo entero está ahora bajo su poder. Y Dios lo menciona en su palabra como príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Satanás significa adversario,
pero además lo menciona como el gran dragón, un león rugiente que está presto a ver a quién devora, como lo leíamos hace un momento, el tentador, el acusador, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el padre de la mentira. Diablo significa calumniador y lo califica también como homicida. El punto aquí que quiero que tengamos muy presente es que el enemigo es poderoso y es meticuloso. Es un enemigo que un ser humano no puede enfrentar en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades ni recursos. Y sus acechanzas incluyen todas las ideas, creencias, estilos de vida individual que corrompen o van en contra de la palabra de Dios o el crecimiento espiritual del creyente. Incluyen las dudas y temores puestos en la mente de cada uno de nosotros para alejarnos de la confianza en nuestro Dios. Incluyen las tentaciones para que caigamos en pecado, incluye la calumnia e incluso la persecución contra sus santos. Entonces, no es para demeritar el enemigo que tenemos y no es un enemigo como el mundo lo ha querido vender a través de cada cosa que permite. Vamos al segundo aspecto clave. No es contra el hombre, decíamos. Dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y quiero que eso lo tengamos muy presente también porque nuestra guerra no es contra el vecino que no me quiere, no es contra el jefe que está buscando cómo echarme, no es como contra el compañero de trabajo, de estudio, no es contra el gobierno que decreta más impuestos o que aprueba leyes que permiten todas estas cosas que dan más cabida al pecado. No es contra el que me cierra mientras manejo, no es contra mi esposo o esposa, como desafortunadamente algunos creen. No, mi enemigo simplemente no, mi guerra no es contra carne y sangre. Mi guerra no es contra otras personas. Y un dato extra aquí en este pedazo del versículo. Esa palabra lucha, ese término allí cuando se usa en el original, denota algo muy importante y es que significa o se relaciona de forma directa con un combate cuerpo a cuerpo. Es un enfrentamiento personal de cada uno de nosotros contra nuestro enemigo. Entonces, no es contra las otras personas, sigue el pasaje, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual, no es contra lo que vemos y podemos tocar al lado nuestro, como ya lo dije, es contra lo que no podemos ver. Es una guerra espiritual. Que en esa guerra el enemigo se valga en algún momento de usar al vecino, al jefe, al compañero, al que se cruza con nosotros en la calle, es otra cosa. Igual lo vimos cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero mi guerra, nuestra guerra es espiritual. Y debemos tener esto claro para que no desviemos ni nuestra mirada, ni nuestros esfuerzos en ver cómo acabamos con el vecino, cómo nos deshacemos del jefe o cómo nos defendemos de alguien más. Nuestras oraciones deben estar enfocadas de lo que realmente corresponde y procede. El diablo usa mucha gente, sí, es verdad, pero ellos no son mis enemigos, ellos son simplemente peones que el diablo usa para atacar o hacer tropezar a los hijos de Dios. Aunque Satanás y su ejército, y para los que no sabían, sí, Satanás tiene un ejército, todos los ángeles caídos, todos los que se rebelaron contra Dios hacen parte del ejército de Satanás y son nuestros enemigos. Aunque ellos ya saben que están sentenciados por toda la eternidad al infierno, tratan con gran esfuerzo de cambiar ese destino con la falsa ilusión de pensar que podrían lograrlo. Y es por eso que llevan una guerra incesante contra Dios y en especial contra su iglesia. Una guerra que no tiene festivos, no tiene feriados, no tiene días de descanso, ni tiene momentos para tomar una pausa o tomar un poco más de aliento. Esos términos que encontramos allí en el versículo 12 denotan que esos demonios conforman el ejército, que conforman el ejército de Satanás, están totalmente organizados, tienen rangos y gobiernan e indican el imperio natural sobre el cual operan. Hay gente que dice, ahí de todo lo que leía, estudiaba,
hay algunos que se atreven a decir que indican de manera, esa segunda parte de sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dicen que se puede identificar allí cuál es el rango de autoridad que tiene cada uno de los diferentes demonios que podemos encontrar. Pero cuando se revisa bien la palabra, vemos que no podemos hacer una afirmación tan directa de clasificarlos en rangos como tenemos en el ejército o en la policía, en la armada. Lo que sí podemos encontrar, lo que pues, sí podemos sacar de allí, de este pasaje, es que están totalmente organizados, están estructurados, tienen rangos, gobiernan e indica el imperio sobrenatural sobre el cual operan, cuando dice que están de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso sí lo podemos obtener de este versículo. Como lo mencionaba, las personas que promueven ataques contra los cristianos, contra la evangelización, contra la iglesia, contra el orden de la familia establecida por Dios, contra la creación de Dios como hombre y mujer exclusivamente, las personas que promueven la magia negra, blanca, ocultismo, hechicería, santería, inmoralidad y demás, solo son marionetas en las manos del diablo y de sus demonios. Y estos rangos o este pasaje, como les decía, nos demuestra, uno, que están estructurados, dos, que uniéndolo con el término de acechanzas que les indicaba con metodia, y de donde surge metodología también, nos indica que están de manera estructurados, organizados de una manera tal que no van a la guerra al azar, no luchan a medias, sino realmente están preparados para la guerra, con un conocimiento mucho más extenso que el nuestro, ya que ellos fueron creados desde el principio. Son ángeles caídos, sí, pero Dios nunca nos indica en su palabra que les quitó la fuerza o poder que les había concedido desde un inicio. Y precisamente usarán de todo su poder para intentar acabar a su enemigo, a nosotros. A Dios no lo pueden acabar, a nosotros sí nos pueden hacer tropezar, a nosotros nos pueden hacer caer. No nos pueden quitar la salvación, pero sí nos pueden humillar. Y cuando nos humillan a nosotros como creyentes, están humillando a Cristo, a nuestro Señor. Pasemos al tercer aspecto clave. Ya vimos, si hay una guerra, la guerra no es contra carne y sangre, no es contra lo que podemos ver, y al estar en una guerra debemos prepararnos para la misma. Nos dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabiendo todo esto, es que no podemos pensar en que estamos suficientemente firmes en el Señor, que crea estar firme, mire que no caiga, menos en que conocemos a la perfección alguna parte de la palabra de Dios. Ellos la conocen mucho mejor que nosotros. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en el desierto durante los 40 días, Satanás fue a atacarlo directamente con la palabra. La conoce tan bien que incluso se atrevió de intentar confundir a nuestro Señor Jesucristo con la propia palabra de él. Entonces, no podemos pensar que conocemos mejor la palabra que los demonios. Tampoco podemos pensar en que Dios nos ha dado el poder de atar demonios, de pisotearlos, de expulsarlos, de reprenderlos, como muchas veces se dicen. No es así. En Judas 9 encontramos, dice allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, si un arcángel no ató ni pisoteó a Satanás, ¿cómo puedo yo pensar que tengo el poder propio para hacerlo? Es por eso que precisamente el reconocer nuestra debilidad es lo que nos hace fuertes, como lo leemos allí en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el texto en Efesios lo indica igualmente. Allí el versículo 10 que tenemos en pantalla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice que nos fortalezcamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, conocimientos, poder, fuerza. Dice que lo hagamos en las del Señor. Y para que tengan una analogía allí, para que puedan como poner esto de manera más clara en su cabeza, es como nuestra potencia. Vamos en la potencia que producen las turbinas del avión, en la potencia que produce el motor del auto. Asimismo, debo proceder cada día, fortalecido en él y en el poder de su fuerza. Dice primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí algunos pueden preguntarse con versículos como este, pero si ellos están vencidos, ¿por qué debo estar atento para la guerra? El diablo ya perdió, entonces ¿por qué debo luchar? Porque Dios ha permitido aún durante este tiempo y hasta su regreso que el diablo siga teniendo algo de autoridad, que pueda ejercer control sobre este mundo. ¿Por qué? Algún día se lo vamos a poder preguntar a nuestro Creador, pero simplemente está dentro de su voluntad para que nosotros le demos toda la gloria y la honra solamente a Dios. Y vamos con el cuarto aspecto clave. Dice que debemos equiparnos y debemos equiparnos para poder luchar, para poder enfrentar al enemigo en la batalla que se presenta. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, el versículo 11. Pablo, mientras escribía esta carta, él estaba preso y lo más seguro es que incluso estaba encadenado de forma directa a un soldado romano. Posiblemente de allí es que Dios le da la inspiración de tomar esta analogía. Y como decíamos, al ser una guerra debemos equiparnos, vestidos de toda la armadura de Dios, no de una parte, de toda, porque dicen que, eh, eh, porque, más bien, porque ¿quién va a una guerra sin botas? ¿O quién va a una guerra sin fusil? ¿Se imagina la situación? Llego donde mi oponente, donde el enemigo, y le digo, uy, compadre, espere, es que me vine en chancletas, entonces deme un momento y voy y me las pongo porque es que, ¿qué tal que usted me pise y me duele el dedito gordo? ¿Mm? O, ay, es que me traje el fusil sin municiones, espere y voy otra vez al comando y le pido municiones y ahí sí regreso. ¿Qué va a decir el enemigo? Este papaya, ¿cierto? Muy coloquialmente hablando. Ahora sí, hasta aquí llegaste. Te hago picadillo. Si dentro de las instrucciones que nosotros encontramos para usar herramienta de construcción, por ejemplo, está el que debemos tener guantes, debemos tener gafas protectoras, tapaoídos, etcétera. ¿Cuánto más para una guerra necesitamos el equipamiento completo? Necesitamos de toda la armadura de Dios. No importa cuán fieles, cuán firmes seamos en Cristo, necesitamos de esa armadura o estamos indefensos. No es opcional, es un mandato. Disfrutamos de su fortaleza cuando obedecemos sus mandatos y en este caso el mandato es a vestirnos de dicha armadura. Además, la necesitamos toda porque ninguna parte de nuestro ser puede quedar expuesta, puede quedar sin protección. El término vestidos que aparece allí denota una acción urgente. No podemos esperar a los ataques para empezar a equiparnos. Cuando un soldado sabe que va a la guerra, de inmediato se alista, se equipa por completo. Pensemos en un bombero, le dicen, hay una emergencia, hay un incendio, de inmediato se viste, corre y sale. De igual manera nosotros, ya se nos dijo, estamos en guerra, vístete de inmediato. Ponte toda la armadura de forma instantánea, lo más rápido que puedas. Un soldado en guerra, si no está de guardia,
en el turno de la noche, igual duerme con su fusil al lado. Si está en guerra, duerme con el fusil ahí. Duerme vestido, listo para salir al combate en tanto le den la orden o sienta que hay un ataque por parte del enemigo. De igual manera, nosotros debemos estar vestidos todo el tiempo con la armadura de Dios. Y quiero que veamos un detalle aquí. Primero nos dice que nos vistamos. Luego en el versículo 13 dice que tomemos. Eso lo que implica es que la armadura de Dios está disponible, pero Dios no nos la pone. Dios la dispone. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que debemos tomarla y ponérnosla. Ese tomad es una expresión militar que indica armarse uno mismo. Pues no les doy todas las palabras en griego aquí por temas de tiempo, pero es lo que quiere expresar allí Pablo en el original, como lo escribió. Armarse uno mismo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. En cuanto a la posición que debemos tomar en la batalla, Pablo es muy claro en que nuestra posición debe ser defensiva, no de ataque. Entre el versículo 11 y el versículo 14 aparece 4 veces un término griego que es istemi, un verbo. Y aparece en 2 conjugaciones diferentes. Aparece 3 veces como estar firmes y aparece una vez como resistir. En la batalla, o en el contexto de batalla, eso significa que no podemos dar espacio o perder terreno ante el enemigo. Algunos dirán, bueno, pero incluso en el listado que está en pantalla, veo que el sexto elemento es la espada del espíritu. Entonces, pues la espada siempre la relacionamos con ataque. ¿Cómo me va a decir que yo no debo ir a atacar, sino que debo mantenerme a la defensiva? Resulta interesante algo aquí. El término que se usa allí en el versículo 10, en el versículo 17, donde está la espada del espíritu, no es romfaya. Disculpen si lo pronuncio como no es macaira. ¿Qué significa eso? Romfaya es una espada larga de ataque, no aparece allí relacionada, aparece macaira. Esta espada macaira es una espada corta, es una espada de defensa. Está, para que se hagan una idea mental, está más relacionada, por ejemplo, con la espada o la daga larga que suele tener la punta de un fusil o de una bayoneta, que muchos hemos visto ahí en los ejércitos. Entonces, está relacionado con ese tipo de espada, no con una espada larga de ataque, sino con una espada de defensa o machete también, es el equivalente. Está, es un elemento, un arma para un combate cuerpo a cuerpo, pero no para atacar, es para defendernos. Como les decía, el enemigo está ya derrotado. Fue derrotado en la cruz del Calvario, Colosenses 2:15 lo confirma, y no puede ganar la guerra, pero sí puede hacernos caer, nos puede hacer tropezar, puede humillarnos, puede dejarnos en vergüenza, para que los demás que quieren unirse a nuestro bando, que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, sientan que están en el bando equivocado. Y es por eso que el texto nos insta de manera urgente a estar firmes y resistir. Nunca nos dice avanzar o atacar. Entonces, de manera muy rápida, ¿con qué nos debemos equipar? Metafóricamente hablando, nos indica que hay 6 elementos que cubren nuestro cuerpo y que deben ser vestidos en un orden específico. Confiando en Dios y si Dios lo permite, más adelante, en otro momento, vamos a ver esto más a detalle. Aquí solamente los voy a nombrar. Pero nos dice que primero, el cinto de la verdad. Segundo, la coraza de justicia. Tercero, el apresto del evangelio de la paz, que es una especie de sandalias con unas suelas con taches al estilo de guayos. Cuarto, el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación. Y sexto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra armadura. Con eso nos debemos equipar. Pasemos al quinto aspecto clave. Debemos ayudarnos unos a otros. Las guerras no se ganan estando solos. Para los que tenemos un poquito más de edad aquí, me entenderán, las guerras no las gana un Rambo. Para los más jóvenes,
que seguramente no van a entender quién es Rambo, podríamos decir que una guerra no la gana un solo superhéroe. Las guerras se ganan como equipo, como ejército trabajando y luchando organizadamente y uno al lado del otro, apoyándonos unos a otros. Y el Señor no olvidó esto. Aquí también nos recuerda que el trabajo es en equipo. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos indica que debemos hacer uso de la oración. La oración podríamos relacionarla en la misma analogía, en la misma metáfora, la podríamos relacionar en términos actuales de guerra como el radiocomunicador que nos conecta con el comando central. Es el medio que usamos para pedir refuerzos al Padre Celestial. Es el medio que Dios nos dejó disponible para que cuando estemos sintiendo que estamos perdiendo nuestra posición o incluso desde antes, cuando sabemos que viene el enemigo a atacar, cuando sabemos que podría venir, nos comunicamos con el general en jefe, nos comunicamos con el mando más alto del ejército y le decimos, vienen por mí, necesito ayuda, necesito refuerzos, necesito munición, incluso necesito sabiduría. Santiago 1:5 lo dice, puedo pedirle sabiduría a Dios si la necesito y Dios me la da. Necesito sabiduría para saber cómo enfrentarme, para saber cómo usar las armas, para saber cómo usar la armadura. Lo que sea que necesitemos, Dios lo puede suplir. Pero no solo eso, sino que además nos indica, como les decía, que es también el medio por el cual pedimos refuerzos, fuerza, munición para nuestros compañeros de batalla. Porque el Señor dice que debemos orar y suplicar con perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios, porque la batalla es de todos nosotros como iglesia. Entonces, los 5 aspectos claves que vimos. Estamos en guerra, no es contra el hombre. Creo que puedes adelantar una diapositiva, Julio, no estoy seguro. Estamos en guerra, no es contra y debemos ayudarnos unos a otros. Mi hermano y compañero de batalla, te recuerdo que estamos en guerra. No hay festivos como el del viernes pasado en donde el diablo y sus demonios dicen, hoy estoy de relax, me tomo el día y entonces nosotros podemos descansar. Es una guerra continua que implica que debemos estar listos para el ataque en todo momento. Es una guerra que se libra en las regiones celestiales, en el entorno espiritual. Es una guerra en la cual no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor y en que Él ya es vencedor. Pero dado que aún el enemigo nos puede hacer caer, y de nuevo, no perder nuestra salvación, sino hacernos tropezar, es que debemos equiparnos con toda la armadura de Dios. Es un combate cuerpo a cuerpo, pero debemos también apoyarnos unos a otros en oración. Como dice un adagio popular por ahí, soldado advertido, ya saben en qué termina, ¿cierto? Pero es una guerra que nuestro Señor Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Él venció con un golpe mortal en la cabeza de Satanás, así como fue anunciado, profetizado desde Génesis. Y aunque debemos luchar, ya tenemos la victoria en Él y por Él. Mateo 16:18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos luchando una guerra en victoria, pero no por ello nos podemos olvidar que sí estamos en guerra y debemos estar preparados en todo momento. La vivimos a cada instante. Y si tú que nos oyes en este día no estás en el bando ganador, a morir en una cruz para ocupar tu lugar, ya que por mis pecados y por tus pecados somos merecedores de la muerte eterna, que es separación de Dios. Pero Jesucristo
como sacrificio perfecto, pagó por nuestros pecados al derramar su sangre inmaculada y nos liberó del yugo del pecado, dándonos vida eterna. Él no pide que hagamos obras, que tengamos una religión específica. Él nos ofrece el regalo de la salvación para que cada uno de nosotros lo acepte voluntariamente. Y al tener una relación verdadera con Dios a través del único mediador entre Él y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la certeza de que hemos pasado al bando ganador en esta guerra. Pasamos a ser hijos de Dios y a tener total certeza de nuestra entrada al cielo cuando Dios nos llame a rendir cuentas en su presencia. Entonces, compañero de batalla, no te rindas, mantente firme, no cedas espacio al diablo. El diablo es muy metodológico, es muy sagaz en lo que hace. Puede darte momentos donde creas que le estás venciendo. Él puede dar 2 pasos atrás sin problema para luego llevarte muchos o ir él muchos hacia adelante. Entonces, por más que sientas que estás ganando espacio tú, que estás muy firme, no cedas. Mantente firme en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo y equipado con toda la armadura de Dios. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a Dios por su palabra. Y pasamos a con Juanda, si no me equivoco.